Shabbat Shalom para todos ustedes, una vez más con un café con raíces, con aroma a Torah. a Torah. Sean todos muy bienvenidos a esta última Aliyá de la Aliyá última parashá. de la última parashá. Estamos muy contentos, ¿cierto?, de haber ya pasado un año, de haber estado con ustedes. Damos las gracias en primer lugar al Eterno por permitirnos llegar a sus casas con una enseñanza, ¿ya? Estamos todos en el aprendizaje. Hemos estado durante todo un año aprendiendo, al igual que ustedes, ¿cierto?, de lo que la palabra del Eterno nos quiere decir. Así que estamos muy agradecidos y vamos a terminar ya también con un tema y con una porción de la palabra triste, pero que nos da Triste, esperanza. pero esperanzadora. Exactamente. Y como siempre ha sido nuestra, ¿cierto? Lo que hacemos siempre es orar, ¿ya? Vamos a orar por la palabra que va a ser entregada, pero también vamos a orar por Israel. Durante todo este año hemos estado orando por este pueblo, ¿ya? Bueno, recordamos que empezamos este periodo, ¿cierto?, al inicio de la guerra de Israel. Creo que fue el 7 de octubre que empezamos con estas grabaciones, y durante todo el año hemos estado orando por la tierra de Israel. Y hoy día no va a ser diferente. Así que oremos. Oremos. Padre bendito, Señor, te alabamos, te adoramos, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, todopoderoso, Señor. Eres un Dios justo, misericordioso, Padre. Gracias, Señor, por este periodo que hemos completado, Señor, estudiando la Torá. Gracias porque ha sido una gran bendición para nuestra vida. Te hemos podido conocer un poco más, Señor. Hemos conocido más sobre tu voluntad. Hemos conocido cómo obedecerte, cómo amarte, Señor. Amén. Gracias por esta última lección que vamos a compartir con todas las personas que nos pueden ver a través de estas pantallas, Señor. Pedimos que tú les bendigas, que les prosperes, Señor, en todos sus caminos. Y una vez más, Señor, clamamos y clamamos delante de tu trono, Señor, por la tierra de Israel, por este momento de tribulación que están pasando allí, Señor. Padre, sabemos que tu mano es el que lo sostiene, Señor. Tu mirada no se ha alejado, Señor, de la niña de tus ojos, Padre, que es tu pueblo. Cuídalos, Señor, protégelos. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 ¿Ya? La parashá 54 es la parashá Besot Javeraja, ¿ya? Y significa, y esta es la bendición, ¿ya? Amén. Esta es la aliyá número 7, la última aliyá, y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 34 del versículo 1 al versículo 12, ¿ya? Esta es la conclusión ya, desde que salió el pueblo de Israel desde, ¿cierto?, Egipto, y hoy día, ¿cierto?, termina ya con Moisés, el gran profeta Moisés, ¿cierto?, ya llegando a su última etapa, a su última morada, ¿ya? Y dice así, en el capítulo 1 al capítulo, al versículo número 4, dice: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Yahweh toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Yahweh: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. ¿Ya? Fuerte, fuerte. Este pasaje de la Torá nos está mostrando el final de la vida de Moisés, ¿verdad? Quien fue el gran líder que guió al pueblo de Israel desde la salida de Egipto, como bien decía, ¿cierto?, hasta la tierra de Moab, donde se encuentra en esta porción, en este momento están ubicados ahí geográficamente, ¿verdad? Exactamente. Durante la lectura de la Torá hemos podido entender
que este hombre ocupa, Moisés, claro, ¿ya? Moisés ocupa gran parte de la Torá, Claro, ¿verdad? en el relato. El comienzo fue el relato de Génesis, pero ya después en Éxodo empieza todo este conocimiento de las leyes, de los preceptos, 4 libros, podríamos decir, 4 ¿cierto? libros 4 completos. completos, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sí. ¿Ya? Estos libros nos muestran la plenitud del Eterno, Sí, pero sobre todo nos muestran a Yeshua, su hijo. exactamente. ¿Ya? Hemos podido visualizar, ¿cierto?, que Moisés, a pesar de no entrar a la tierra prometida, de no entrar, era su deseo, su anhelo de entrar, ¿ya? Su compromiso con el Eterno no pasaba por ser él, ¿cierto?, el principal de este relato, ¿ya? Como figura, como una persona, muchas veces que nosotros nos creemos que somos, ¿cierto?, lo principal. Moisés nunca, a pesar de todo, ¿cierto?, de no entrar, él siguió siendo Siempre fue muy obediente y humilde delante del Eterno, sino que todo el peregrinaje, ¿cierto?, hasta fue, ¿cierto?, para exaltar la obra del Eterno, su plan, ¿cierto?, que él tenía para la humanidad, ¿cierto?, a través de Yeshua, ¿ya? Entonces, es sumamente importante, ¿ya? Es una tierra que se le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Frente a este momento, ¿ya?, cuando nosotros, ¿cierto?, vemos este conflicto que hay, recordemos que esa tierra fue dada por Yahweh al pueblo de Israel, perdón, a Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto?, en este peregrinaje de 40 años que hemos estado revisando durante todas estas parachas, ¿cierto?, nos habla plenamente del plan de Dios, ¿cierto?, de redención a través de Yeshua, Sí, ¿ya? así vemos que en los primeros versículos podemos entender la dulce gracia de Dios para Moisés. Aunque no pudo, ¿cierto?, poner un pie en esta tierra prometida, pero sí le permitió verla en su plenitud, ¿verdad? Porque ahí vemos cómo describe desde dónde hasta dónde él pudo verla en su plenitud, ¿verdad? De pie, estaba ahí en el monte Nebo, Claro. ¿ya? En una región montañosa que hoy día se conoce como Jordania, ¿ya?, la nación de Jordania, y él estaba mirando hacia la tierra prometida. Ustedes desde el Mar Muerto, tuvimos la oportunidad de estar con Nati, ¿cierto?, en el Mar Muerto, y divisamos Jericó, que está al otro lado, ¿cierto?, de Israel, ¿ya?, en el lado de Jordán. Sí. ¿Ya? Galaad estaba al otro lado del río Jordán. Galaad, ¿ya? Esta era el área donde se establecieron las tribus tras, ¿cierto?, jordánicas. Sabemos que algunas tribus entraron, ¿ya?, pero algunas quedaron, ¿cierto?, al otro lado del río Jordán, ¿ya? Dan era el límite norte de la tierra de Canaán. Esta era el área asignada a la tribu de Dan. Neftalí y Efraín y Manasés representa la parte central de Canaán. Recordemos que una parte de Manasés también era parte de esta, ¿cierto?, Del otro lado del Jordán. del otro lado del Jordán, ¿ya? Judá era el límite sur de la tierra prometida, ¿ya? Y Zoar, que significa insignificante, ¿ya?, estaba situada al sur del Mar Muerto, ¿ya? El Eterno le mostró a Moshe todo hasta lo más insignificante de la geografía de Israel, ¿ya? Era interesante, ¿ya? La tierra que Moisés había contemplado con sus ojos era la tierra que Yahweh había prometido dar a Abraham, Isaac y Jacob. Esta promesa fue hecha primeramente a Abraham, en la ocasión cuando Yahweh lo llamó para dejar a su familia y su tierra para ir a la tierra que sería de sus descendientes. Esto lo vemos en Génesis 12, versículo 7. La misma promesa fue repetida después a Isaac y la misma promesa fue repetida a Jacob, ¿verdad? Y fue hecha a Moisés en el desierto. Esto lo vemos en Éxodo 33, versículo 1. ¿Ya? Moisés miró la tierra, ¿cierto?, desde lejos. Sí, desde lejos. Ya, porque a él estaba prohibido entrar en Canaán. Sabemos, ¿cierto?, la circunstancia que rodeó esta negación de parte del Eterno, ¿cierto?, producto de que Moisés, ¿cierto?, podríamos decir, actuó de una manera que no exaltó al Eterno. O sea, no cumplió No fue obediente, instrucción. no fue obediente. Porque la instrucción era que le hablara a la roca
pero él la golpeó, como había sido años antes, ¿verdad? Correcto. Dios le dijo que lo golpeara y él en esta ocasión, no sabemos si porque estaba molesto con el pueblo, que estaba, cierto, siempre reclamándole, él viene y golpeó la roca. Simplemente Desobedeció. desobedeció. Sí. Acá no hay causas. Usted obedece, o sea, nosotros obedecemos o desobedecemos, ¿ya? Y llama la atención porque Moisés, yo cuando el año anterior, cuando estudiamos la Torá, me causó un dolor tan grande ver cómo Moisés había sido un tremendo hombre, ¿verdad? Como bien decíamos, muy humilde, muy obediente, pero en una de las últimas etapas, él desobedeció y Dios no tuvo misericordia. O sea, bueno, Dios es un Dios justo, ¿verdad? A lo mejor no está bien empleada la palabra misericordia, pero desobediencia tiene un castigo. Y nosotros pensamos que nosotros podemos desobedecer y no, como que nunca vamos a llegar a tener una consecuencia. Y acá vemos como Moisés, que nosotros ni siquiera le llegamos a los talones, para él estuvo y no le quitó la consecuencia de su desobediencia. Esto nos llama a nosotros a ser celosos con guardar la palabra de Dios, con guardar sus mandamientos, sus preceptos, ¿verdad? Todo lo que la Biblia nos enseña. Y lo más importante, Nati, en esto es lo siguiente, y que lo hemos dicho durante todo este largo año, ¿cierto? Dios tiene un plan. Dios trazó un plan desde Adán hasta Juan en el Apocalipsis. Hay un plan perfecto de Dios. Moisés no podía ser el que ingresara a la tierra prometida, porque el que nos va a llevar, el que lleva a la tierra prometida, a cruzar la tierra prometida, es Yeshua, mi salvación. ¿Con quién ibas a entrar? Porque después vamos a ver, ¿cierto?, que Moisés bendice a Josué, porque su nombre de Josué es Yehoshua, ¿ya? Él llevó al pueblo a la conquista de la tierra prometida y a establecerse en la tierra prometida. A ¿ya? cruzar Por lo el tanto, Jordán. Moisés, ¿cierto? Él cumplió hasta donde el Eterno le había dicho que cumpliera. ¿Cuál fue la misión de Moisés? Fue escuchar y escribir todo lo que el Eterno le mandaba. Correcto. Y estos fueron, ¿cierto? La Torá, las instrucciones de vida. Exactamente. Terminó de escribir, terminó su misión. Y así tuvo que venir el siguiente, que fue Josué, para empezar la misión que él tenía, que era cruzar y entrar a la tierra prometida y conquistarla. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Que su nombre en hebreo es Yeshua. El mismo nombre. Es el mismo, ¿cierto? Es la misma función que tuvo Yehoshua o Josué. Josué es la sombra de Yeshua, ¿ya? Entonces es interesante. Y nosotros, ¿ya? Digamos, como parte de este segundo éxodo, ¿verdad? Porque debemos estar conscientes que nosotros somos parte del segundo éxodo, que vamos a llegar a la tierra prometida de manos de ¿quién? De nuestro Salvador, Yeshua. Yeshua. Por eso es importante la Torá, porque todas las cosas que son o que fueron, serán. Y acá estamos viendo el culmine, ¿cierto?, de un pueblo llamado Israel que va a entrar a la tierra prometida. ¿Quién los va a guiar? Yehoshua. Nosotros, que vivimos en este tiempo, ¿cierto?, y esperamos, ¿cierto?, poder estar cuando venga nuestro amado Yeshua, ¿quién nos va a llevar hacia la tierra prometida? Yeshua. Y como hemos dicho, el desierto, hermanos, y nosotros, es el desierto, es el que vivimos actualmente. Muchas veces asociamos el desierto con cosas negativas que nos pasan, pero pensemos, al pueblo de Israel le pasó cosas positivas y cosas negativas, ¿ya? Pero siempre hubo un desierto. Piensen ustedes que, ¿cierto?, casi 38 años no se supo de alguna cosa mala del pueblo. Quiere decir que el pueblo estuvo en bendición. ¿Ya? Sí. Solamente al inicio y al final, ¿cierto?, el pueblo produjo, ¿cierto?, alguna situación que fue como anormal y que produjo el enojo del Eterno. ¿Ya?
Lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestra vida no es siempre la vida mala, pero siempre estamos en un desierto. Así ¿Ya? es. Y en el desierto dice que el Señor fue y sedujo al pueblo. Exactamente. Y dice el versículo 5, dice, y murió allí Moisés. Qué lástima y da pena, Qué ¿cierto? pena. Siervo de Yahweh, Mm. en la tierra de Moab, ¿ya? En tierra de Conforme gentiles. al dicho de Yahweh, ya lo había dicho. Y lo enterró, y ahí lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Antes de comenzar, ¿cierto? Lo importante en estos pasajes que hemos leído es hasta hoy. Vemos como la palabra del Eterno es de generación en generación, ¿cierto? Hace 1000 años atrás o hace 2000 años atrás, cuando se leía este versículo, ¿cierto? Se leía hasta hoy. Hasta hoy. Era hasta ese momento. Y hasta hoy, 2023, 2024, 2024. todavía, ¿cierto? No se conoce el lugar donde está Moisés. ¿Ya? Bueno, después de haber contemplado la tierra prometida, Moisés murió en la tierra de Moab, en Correcto. tierra de gentiles murió Moisés, ¿verdad? Moisés es designado el siervo de Yahweh. Sí. Y eso, por ejemplo, está, ¿cierto? Usted lo puede ver en Josué 1:1 y en Josué 7:12, donde sí, ¿cierto? Se dice que Moisés fue el siervo de Yahweh. ¿Ya? Qué hermosa palabra. Ojalá que de nosotros, ¿cierto? Escribieran David, siervo de Yahweh. ¿Ya? En memoria, ¿cierto? De su fidelidad en la obra de Dios. ¿Ya? Sí, fue un siervo fiel. Moisés murió en la frontera de la tierra que él y el pueblo de Israel habían anhelado recibir. ¿Ya? Moisés había trabajado fielmente toda su vida para traer al pueblo de Israel a la tierra que Yahweh había prometido a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El anhelo de Moisés era entrar en la tierra, pero en el final de su vida y en la conclusión de su trabajo, como hablábamos recién, él solamente pudo contemplar con sus ojos lo que su corazón deseaba recibir. Qué extraordinario. Sí, ¿ya? Moisés aparece en Canaán durante la transfiguración de Cristo, ¿verdad? En el monte Hermón, el monte que estaba cerca de Cesarea de Filipo. De esta manera, por medio de la intervención de Cristo, Moisés simbólicamente es perdonado y permitido entrar en la tierra prometida. Esto lo encontramos en Mateo 17 del 1 al 13, en Marcos 9 del 2 al 13 y en Lucas 9 del 28 al 36. Claro, que hablan acerca de la transfiguración. Claro. ¿Ya? O sea, aparece Moisés y aparece Elías. ¿Ya? Elías, ¿cierto? Juan el Bautista es la sombra de Elías. ¿Ya? Y Moisés es la sombra de Yeshua. Y se le aparece, ¿cierto? Cuando estaba en ese momento Yeshua, ¿cierto? Orando en los tiempos, en el periodo más crítico. Es interesante porque Yeshua es la Torá viviente. ¿Y quién se aparece? Moisés, el que escribió la Torá. Exactamente. Y por otro lado estaba Elías, que representa todos los profetas y todas las profecías, que todas enfocan en el que estaba ahí en el medio de los dos, que era Yeshua. Exactamente. La tradición judía, ¿cierto? La creencia judía ha creado muchas leyendas acerca de la muerte de Moisés. El libro de Judas relata que el arcángel Miguel luchó con Satanás por el cuerpo de Moisés. Eso pues lo podemos ver en Judas versículo 9. ¿Ya? Dice, Moisés murió en la tierra de Moab y fue sepultado en el valle en un área cerca de Bat Peor. Claro, Bat Peor, perdón. Bat Peor era el valle donde los israelitas, ¿cierto?, estaban acampados mientras Moisés instruía al pueblo y el pueblo pecó con las sacerdotisas moabitas. ¿Ya? También esto nos da a entender de que Dios también perdonó al pueblo, ¿cierto?, al permitir que Moisés fuera enterrado frente a este monte, ¿cierto?, o a este lugar donde se había producido uno de los pecados más, ¿cierto?, fuertes, ¿ya? Producto, ¿cierto?, del pueblo de Israel, ¿ya?
Dice, el texto también declara que nadie conoce su sepulcro, porque así lo dice el texto, hasta el día de hoy, ¿ya? En el versículo 6. El texto claramente enseña que Moisés murió y fue sepultado en la tierra de Moisés, perdón, de Moab, De Moab. ¿ya? Es posible que la razón por que se desconoce el lugar donde Moisés fue sepultado es porque la generación de aquellos, ya pensemos que ellos venían de Egipto, ¿ya? Que sepultaron el cuerpo de Moisés, ¿cierto? Que había muerto, ya a lo mejor a través de los años, ¿cierto? Podían hacer un peregrinaje. Iban a querer Porque santificarlo. Moisés fue uno de los profetas más importantes Bueno, para el pueblo mayor de Israel. los profetas. Exactamente. ¿Ya? Claro. Entonces era importante que nadie supiera dónde está porque lo iban quizás lo iban a pedirle, a tomarlo como un dios, a idolatrarlo, ¿verdad? Exactamente. Moisés murió a la edad de 120 años, según el libro de los Hechos, ¿cierto? En capítulo 7 del 23 al 30, ¿cierto? La vida de Moisés está dividida en 3 periodos. Los primeros 40 años él vivió en Egipto, ¿ya? En la corte de Faraón. Moisés vivió otros 40 años en Madián, mientras era preparado para ser el libertador de Israel. Sus últimos 40 años fueron vividos en el desierto como líder del pueblo de Israel en su jornada hacia Canaán. ¿Ya? Lo podemos ver en Éxodo 7:7, Deuteronomio 31:2, ¿ya? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? 40 años es el periodo de una generación. La muerte de Moisés indica que su vida abarca 3 generaciones de israelitas, ¿ya? Es interesante también esto que nombra 120 años, porque también nos recuerda, en Génesis dice que Dios no contenderá con el hombre por más de 120 años, ¿verdad? Correcto. Y eso nos lleva a los jubileos y nos da más o menos el tiempo de la tierra, que son 6.000 años. 6.000 años, ¿ya? Al final está todo conectado. Está todo conectado, o sea, todos los números tienen que ver. Ya en la ocasión de la muerte de Moisés, ¿cierto? Todavía dice que tenía mucho vigor, ¿ya? Sus ojos estaban, necesitaba lentes como nosotros. Exactamente. Y tenía bastante vigor. O sea, Moisés no era para morir, pero era el tiempo que el Eterno tenía que suplir o tenía que cambiar, ¿cierto? Por otro hombre que se llamaba Yehoshua, ¿ya? En el versículo 8 dice, lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. El pueblo de Israel hizo duelo por Moisés durante 30 días. Eso lo leímos recién, ¿cierto? El duelo era una manera de celebrar la memoria de un individuo que estaba muerto y de expresar públicamente el dolor por la muerte de una persona notable en la comunidad. Vemos cómo el pueblo de Israel, ellos exteriorizan mucho sus dolores, ¿verdad? Correcto. Rasgando sus vestiduras, llorando, y vemos acá cómo a Moisés lo lloraron durante 30 días. Y a veces cuando uno tiene una pérdida, uno te dicen, ya no llores, si tú sabes que dónde está descansando, pero la fe que tenemos y la certeza donde se va nuestro familiar no quita el dolor, ¿verdad? Y el que uno tenga que llorarlo durante el tiempo que sea necesario. Exactamente. Y dice, y Josué, o Yehoshua, ¿cierto? Hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahweh mandó a Moisés. ¿Ya? Josué o Yehoshua, ¿verdad? Quien había servido como ayudante de Moisés, fue nombrado el sucesor del caudillo de Israel. Josué era un hombre lleno del espíritu de sabiduría. Esto lo vemos en Éxodo 28:3. El don divino, esto en Isaías 11:2 nos habla de esto, que era requerido de los líderes de Israel para gobernar y guiar al pueblo. Necesitaban, ¿cierto?, tener sabiduría, necesitaban ser llenos del espíritu. Exactamente. Moisés invistió a Josué para ser nuevo líder, impuso sus manos, ¿verdad? Tenía que ser el nuevo líder de Israel por la imposición de sus manos. Un ritual que simboliza la transferencia de poder y autoridad. Esto lo vemos en Números 27 del 18 al 23. Y dice, Yahweh dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él y las pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo
en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim, delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Yahweh había mandado por mano de Moisés. ¿Ya? Ahí vemos lo importante de la imposición de manos, ¿verdad? Exactamente. Y fue ungido. Fue ungido, Pero, sí. pero, delante de todo el pueblo. Pero se dan cuenta que el que ordenó el ungimiento fue Yahweh. ¿Por qué? Porque al igual como, ¿cierto?, ungió a Yeshua, ¿cierto? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire las palabras que vemos ahí en Número, y con las palabras, ¿cierto?, que Yahweh habló, ¿cierto?, cuando fue bautizado, ¿cierto?, su hijo Yeshua. Hermano, hay una conexión. Las palabras, ¿cierto?, de Yahweh a través de Moisés son las mismas palabras que él lo dijo con Yeshua. Así es. Muy similar, ¿ya? En el versículo 10 dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahweh cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahweh le envió a hacer en tierra de Egipto, y a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Estos últimos 3 versículos del libro de Deuteronomio, que son los finales, son algo especial con respecto a Moisés, ¿ya? El escritor presenta a Moisés como el mayor profeta de Israel. Nunca en Israel se levantó otro profeta como Moisés. Yahweh tenía una relación íntima con Moisés. Él había hablado cara a cara con Moisés durante sus encuentros. Moisés fue usado poderosamente por Dios durante todo su ministerio como líder de Israel. Dios había usado a Moisés para hacer señales y prodigios, tanto en la tierra de Egipto, así como durante los años que peregrinó, ¿cierto?, en el desierto. Durante su vida Moisés, ¿cierto? ¿Cierto?, fue un siervo fiel de Yahweh. Sirvió como líder, profeta y juez por medio de Moisés. Israel recibió la ley y descubrió la voluntad de Dios para la vida de la nación. En su larga y gloriosa historia, Israel conoció muchos líderes de renombre, pero Moisés fue el mayor de todos ellos, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Podemos decir también finalmente, ya al terminar, dice en Juan 5, 46, 47, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en sus palabras? ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Y esto lo dijo Yeshua, en Juan 5, 46 y 47. ¿Ya? En Israel nunca hubo un profeta como Moisés, excepto Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua lo dijo, ¿cierto? Porque de mí hablaron ¿cierto? Habló Moisés, de mí, ¿ya? Y yo, ¿cierto? Si ustedes le creen a él, tienen que creerme a mí, porque yo, ¿cierto? Él le habló de mí, ¿ya? Entonces, ya al terminar esta lectura, ¿cierto? Podemos ver cómo, ¿cierto? Este gran hombre, Moisés, ¿ya? Influyó tanto en el pueblo de Israel, influye tanto en la vida de nosotros. Así ¿ya? es. Bueno, y para terminar yo quería leer Josué capítulo 1, algo muy importante, ¿verdad? Que está en Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es un muy buen consejo, ¿verdad? Para terminar. Siempre este año. Siempre nos quedamos con Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Para que todo te vaya bien. Pero el versículo 7 es mucho más completo, porque dice,
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a todo lo que está escrito, ¿cierto? En este libro de Deuteronomio, hay que cuidar de hacerlo. Y es más, dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si queremos ser prosperados, ¿qué debemos hacer? No apartarnos de la ley de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Al final, hermano, en esto, como hemos dicho durante todo este año, ¿ya? La ley nos salva. El único que salva es Yeshua. Él murió en la cruz. A través de su muerte en la cruz. Pero la ley, ¿cierto? La Torá que hemos estudiado durante todo este año nos acerca cada vez más a Yeshua. Porque si él dijo, si ustedes me aman, demuéstremelo. No sepan la ley. La ley, ¿cierto? Hay un espíritu en la ley. Y ese espíritu es el que yo quiero que ustedes lo tengan. ¿Ya? Que guarden, que obedezcan, que hagan. Porque ahí dice en el versículo, ¿cierto? Los que hacen, ¿cierto? La van voluntad a ser prosperados. de la voluntad de, ¿cierto? Que está escrita en la ley, van a ser prosperados. ¿Ya? Así que mire, se va a iniciar un nuevo ciclo. De nuevo, ya esta otra semana partimos nuevamente estudiando Bereshit, Génesis. ¿Ya? Le invitamos, hermano, que no se aparte de su boca y de su mente la ley, la Torá. ¿Ya? Lo que el Eterno, ¿cierto? A través de Moisés escribió para un pueblo llamado Israel. Y nosotros, Nati y yo, somos injertados, y ustedes también son injertados en el pueblo de Israel. Por tanto, esa ley también es para nosotros. Y bueno, y en Deuteronomio 6:4 también, ¿cierto? Dice que a esta ley no se le puede ni quitar ni agregar. Exactamente. Entonces, no minimicemos la ley. Exacto. No saquemos leyes que el Eterno no ha sacado, ¿verdad? Exactamente. Ningún hombre tiene autoridad para decir esta ley ya fue abolida. Solamente Dios dio la ley y Yeshua dijo, no penséis que yo he venido a abolir la ley, sino he venido a cumplirla, o algunas versiones también dicen a enseñar el correcto cumplimiento, ¿verdad? Entonces, terminamos este ciclo. Ahí está. Con Café con Raíces. Café con Raíces, con aroma a Torá. Ya, hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga y les prospere. El Señor les bendiga y les guarde, haga prosperar todos sus caminos, ¿cierto? Y traiga shalom a su vida y tenga misericordia de nosotros. Hermano, procure estudiar la Torá, haga todo su esfuerzo por estudiar no solamente la Torá, los profetas, los libros, ¿cierto? Generales y también, ¿cierto? El Nuevo Testamento. Toda la Biblia. Nada sobra. Nada sobra, hermano. Todo es útil. Bendiciones y nos vemos. Adiós con Adiós. Café con Raíces.